Estamos hoy listos para poder conversar, escuchar, que eso es importante. A veces nos olvidamos de la importancia de escuchar porque siempre tenemos algo que arremeter. Y no, escuche. Cuando uno escucha, piensa, analiza lo que se está diciendo. No es que tiene ahí una premisa ya lista para poder arremeter. Estamos con Ivette Espinosa Vázquez, directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Como siempre, Ivette, un gusto tenerla. Un gusto para mí, Silvia, estar de nuevo en el canal para poder conocer ahora cómo hemos cerrado en cifras en el sistema financiero, que creo que es importante. Hemos estado teniendo desempeños positivos y el cierre nos muestra este desempeño positivo que hemos tenido. Es importante mostrar que ha habido un crecimiento en los depósitos. Estamos hablando que de la gestión del 2023 al 2024 hemos tenido un crecimiento positivo del 5.2% en los depósitos. En el tema de la cartera también tenemos un crecimiento del 4% y de este crecimiento lo importante de señalar es que el 7% de crecimiento ha mostrado el sector productivo, es decir, los créditos realmente han ido y han sido destinados al sector productivo, por eso muestra también un crecimiento mayor que el resto de la cartera y estamos hablando de un 7%, que es un monto importante. Asimismo, esto ha estado acompañado de un crecimiento de lo que son activos líquidos, es decir, la liquidez que tiene la entidad tanto para poder devolver los depósitos como también para poder tener recursos para inyectar a la colocación de cartera, y esto ha crecido en un 6.7%. En el caso del patrimonio, que eso también es importante porque eso respalda las operaciones que realiza una entidad financiera, es decir, es lo que le da la solvencia, ¿no? De que tiene esas espaldas con lo que puede apalancar y dar estas operaciones. El crecimiento ha sido en el patrimonio de un 8.1%. Y algo importante y que siempre se decía, ¿no? El hecho de fijar sectores a los que deban colocar, es decir, priorizar sectores como ha sido el sector productivo, el tema del crédito de la vivienda de interés social, va a generar y fijar tasas tope, en este caso, para que las personas puedan acceder a estos créditos, decían, va a generar que las entidades pierdan. Y hemos podido ver que más bien durante el 2024 las utilidades han crecido y el crecimiento ha sido del 26.5%. Ahora, ¿qué es importante destacar? Uno diría, sí, han colocado, están generando utilidades, ¿y qué es? La gente está pagando, y eso lo podemos ver con el ratio de mora, el índice de mora, es decir, cuántas personas han dejado de pagar en relación al total de los préstamos que se han dado. Y en ese sentido, hemos cerrado a diciembre con un índice de mora del 3.2%, que está por debajo del promedio de la región, que es del 3.5%. Ahora, ¿qué es lo importante también? Además de eso, las entidades tienen que hacer previsiones por si no pagan, porque con esa también reserva que tienen, cubren aquellos créditos que no son pagados. Y eso, en el tema de la previsión, la cobertura que se tiene de las previsiones en relación a la mora alcanza un 130%. Eso es importante porque no nos olvidemos, y a veces nos olvidamos, que los préstamos se dan con los depósitos de la gente, ¿no? Porque a veces uno dice, no voy a pagar, que pierde el banco. No es que pierde el banco, porque el banco a quien tiene que devolver es a quien ha dado el dinero, y quien ha dado el dinero es el depositante, y por eso también es importante el hecho de que se tenga esta previsión, ¿no es verdad?, para que ante el no pago, con estas previsiones se pueda cubrir y la entidad financiera también pues pueda devolver lo que son sus dineros a los depositantes. El tema del ratio de liquidez que te decía también es importante. ¿Por qué? Porque con eso tienes además líquido, ¿no? Porque hay temas que son, y ese es el problema de las finanzas, hay temas que son contables y hay temas que son efectivo. ¿Cuánto realmente tengo yo de plata para hacer algo, para entregarte en ese momento? Porque los estados financieros te pueden mostrar también maravillas, pero el problema es cuánto de liquidez, cuánto de efectivo yo tengo. Y eso es lo importante, por eso también hay un ratio de liquidez e internacionalmente te dicen que ese ratio de liquidez que debe tener las entidades debería ser del 40%. Nosotros tenemos un ratio de liquidez del 65%. Estamos por encima de lo que te piden inclusive pues, a nivel internacional.
Y algo importante es que, una vez que las entidades generan estas utilidades, ¿qué hacen con sus utilidades? ¿No? Se los reparten a los accionistas o, en nuestro caso, cumplen con una función social. Lo importante de esto ha sido que con estas utilidades, 6% lo han destinado a cumplir con la función social y por eso tenemos diferentes fondos. También tenemos fondos de garantía para lo que es vivienda de interés social, tenemos fondos de garantía para el crédito productivo, tenemos fondos de garantía para lo que son los gremialistas y tenemos también con ese 6% la posibilidad de que se otorguen créditos, no solamente garantías, sino créditos. Entonces, un porcentaje de esto ha sido destinado al cumplimiento de la función social, pero desde lo que se ha ido haciendo, especialmente con las utilidades, es pedirles que por lo menos capitalicen, es decir, no se distribuyen, sino eso vuelva a la entidad, capitalicen el 50% de las utilidades, ¿no? ¿Qué ha permitido eso? Que el índice que tenemos para ver cuánto del patrimonio respalda el activo que tiene, porque los activos son un riesgo para la entidad, son las operaciones. La ley te dice, y lo llamamos CAP, que tiene que ser del 10%. Nosotros hemos cerrado a diciembre con un 13.4%. Entonces, por encima de lo que te requiere la ley. Entonces, como verás, estas cifras que nos están mostrando son bastante positivas y te muestra que el sistema financiero ha crecido, es solvente y que además ha cumplido con el propósito de incluir a sectores que antes no tenían acceso a servicios financieros. Y cuando estamos hablando de servicios financieros, estamos hablando pues de que tienes tú la posibilidad de ahorrar, pero también si necesitas, tienen la posibilidad de financiamiento, ¿no? Y bueno, otros servicios que también te brindan adicionalmente las entidades financieras. Entonces, es importante señalar además que desde el 2020 hasta el 2024, los depósitos han crecido en un 19%. Y no solamente han crecido en una modalidad, porque hay diferentes modalidades. Tenemos a la vista, tenemos depósito a plazo fijo, tenemos cajas de ahorro. Y lo que vemos es que el crecimiento ha sido en todas estas modalidades, ¿no? Del crecimiento total que hemos tenido, de este 5.2% que desea con relación al 2023, el 51% son depósitos a la vista, el 34% son en caja de ahorro y el 13% a plazo fijo. Esto es importante. Ahora, ¿qué es importante también en lo que te decía del crecimiento de la cartera? Porque tú puedes tener un crecimiento de la cartera, pero bueno, que vaya, digamos, a consumo, ¿no? Todos se gastan la plata, todos viven felices y depende también de la economía. Si una economía quiere fomentar lo que es el consumo, está bien, está yendo con la línea. En cambio, aquí lo que sí se ha querido hacer y se ha dicho siempre es incentivar la producción. ¿No es verdad? A nuestros productores nacionales. ¿Por qué? Porque se quiere sustituir lo que es el tema de las importaciones. Y a eso es lo importante de que esta cartera ha sido destinada al sector productivo y al crecimiento de ese sector. Entonces, el crecimiento que hemos tenido desde el 2020 hasta la fecha, hasta el 2024, hasta el cierre, ha sido de un 27%. Y la gestión pasada de un 4%. Y es importante destacar que de este crecimiento, el 40% ha sido al crédito al sector empresarial y el otro 40% a lo que ha sido el microcrédito. Sectores que son importantes y característicos además de nuestra actividad económica, ¿no es verdad? Nosotros no somos grandes empresarios, nos caracteriza el microempresario, el pequeño, mediano empresario y es ahí donde también se está colocando los créditos. Y también es importante ver que, también ha crecido el consumo en menor proporción de lo que nos interesa, porque también hay aspectos y decisiones en el tema de tener un crédito también que vaya a consumo, lo que es la tarjeta de crédito u otro tipo de gastos, si tú quieres comprarte un automóvil o ese tipo también, pero la mayor importancia, y eso hay que destacar en este crecimiento, está en lo que es el sector productivo. ¿Cuáles han sido los sectores
específicos que han sido favorecidos, digamos, han tenido acceso, ha sido el sector manufacturero en un 38%, le ha seguido el sector agropecuario, el de la construcción, el de la energía eléctrica y el turismo. Entonces son sectores importantes que han podido tener acceso y todo este crecimiento en relación al total a la cartera, como decía, que ha crecido, representa un 7%. ¿Qué es importante también destacar en el crecimiento del crédito de vivienda de interés social? Ya se ha llegado a beneficiar a más de 101,000 familias que ya han tenido acceso a este crédito para poder tener una vivienda, porque acordémonos que el crédito de vivienda de interés social es para aquella persona que no tiene vivienda. Además, te permite que puedas, si no tienes vivienda, también otorgarte un crédito para la adquisición de un terreno en el que tú puedas construir, ¿no es verdad? O para lo que es la construcción de vivienda. Pero lo que se ha podido ver en la otorgación de créditos de vivienda de interés social es que el 74% de estos créditos han ido para la compra de una vivienda, que eso es importante. Y también es importante ver en el crecimiento que hemos tenido del crédito de vivienda, que ha sido importante desde el 2020 de un 19%, es que la mayor cantidad, el mayor porcentaje, estamos hablando de un 56% de este crecimiento, es por la otorgación que se ha dado a créditos de vivienda de interés social. Entonces ha sido una política bastante adecuada para que tú, pues que no tenías vivienda, con una tasa de interés además que está fija, ¿no es verdad?, puedas acceder a tu vivienda. ¿Y qué es importante y por qué también han crecido estos créditos? Porque tenían el respaldo de los fondos. Porque antes tú para un crédito de vivienda decías, ok, tienes que poner un pie de por lo menos del 20%. Y bueno, a veces tú no tenías ese porcentaje, pero tenías la capacidad de ese crédito que tú vas a obtener, puedas pagarlo por la generación de ingresos que tenías. Entonces, este fondo de vivienda de interés social lo que ha hecho precisamente es, yo puedo pagar, tengo los recursos, pero no tengo un pie. Entonces, tú puedes, y así se ha estado dando este crédito, obtener el crédito por la totalidad del valor de la vivienda. Y eso es lo que ha posibilitado este crecimiento en los créditos de vivienda de interés social. Ahora, como te decía, hemos tenido estos tres créditos, estos fondos para garantías, pero también hemos tenido de estos 6% que destinan las entidades, fondos para otorgación directa de créditos, ¿no? Está el Fondo de Capital Semilla, tenemos el para las microempresas, tenemos algo importante, el FOCREA, que es para apoyar a los jóvenes. Y la gestión pasada se ha creado el FOCREP, que impulsa el emprendimiento juvenil, porque nosotros somos una sociedad joven, a diferencia de otros países, otros continentes donde la sociedad es adulta mayor o está yendo la mayoría a mayores, a adultos mayores. Nosotros somos una población joven. Entonces también hay que impulsar, ¿no es verdad? Y por eso se crean también este fondo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nosotros decimos estos créditos, entendemos que pueden tener un riesgo mayor, se los va a dar con los recursos de la entidad, podríamos estar poniendo en riesgo los depósitos del público. Entonces, no es correcto tampoco. Pero con las utilidades que se generan, y se generan estos fondos, sí podemos dar bajo condiciones especiales a los jóvenes. Y en este sentido se crea en el año 2024 este fondo que ya ha beneficiado a 146 jóvenes. Y lo importante de esto es que el 100% de estos créditos han ido al microcrédito, es decir, a esos nuevos emprendimientos, ¿no es verdad? Y que después van evolucionando y generan empleos y van creciendo, y eso es importante. Y los sectores que han sido beneficiados, es decir, donde están desarrollándose estas personas jóvenes, son la agricultura y la ganadería, nuevamente la industria manufacturera y otros servicios que se prestan, ¿no? Entonces, es importante también señalar, y lo bueno es que esta tiene una tasa de interés preferencial, por ejemplo, que es del 7.5%, va en un rango de edades de 18 a 35 años, y lo importante, ¿no? Cuando tú tienes alguna idea, inicias a una actividad, no generas en ese momento los recursos para pagar el préstamo, tiene 2 años de gracia. Entonces, esas características que se dan en estos fondos, tanto para dar la otorgación de garantía
o para dar crédito tienen características especiales porque vienen de este cumplimiento de la función social. Como siempre, y si vemos quiénes son los más ahorradores y quiénes se benefician. Exacto, ahí iba mi pregunta siguiente. Estamos que los más ahorradores siempre somos los paseños, ¿no? Y los depósitos del público están concentrados en un 53% en La Paz. Pero, ¿qué es importante destacar en el crecimiento que se ha dado? Que lugares que antes tal vez no tenían, si bien en el número de representativo que tienen en relación a todo lo que es los depósitos no son significativos, sí han mostrado un crecimiento significativo, y este es el caso de Potosí, por ejemplo, que ha mostrado un crecimiento en los depósitos del 16.4%, es el caso de Beni, que ha mostrado un crecimiento de los depósitos del 10.7%, y Oruro con 10.1%. Ahora, yéndonos al tema del acceso a crédito, donde más acceso al crédito se tiene es en Santa Cruz. Esto representa el 40% de lo que ha sido el total de los créditos. Le sigue La Paz y luego Cochabamba. Pero ahí también es importante señalar que Potosí también ha tenido un crecimiento importante y bueno, también La Paz, ¿no? ¿Qué es importante también destacar de esto? A veces uno dice, ok, ha crecido el crédito, pero puede ser que le estemos dando los créditos a la misma persona, o sea, que no hayamos incluido a nuevas personas, a nuevos sectores al sistema financiero, y por ahí los estamos sobreendeudando. Entonces, aquí es bueno, importante saber la información que te dice cuántos números de cuentas y nuevos prestatarios han existido. Y si vemos ese dato, vemos que entre diciembre del 2020 a diciembre del 2024, el crecimiento que se ha tenido de nuevos prestatarios es del 21%. ¿No es verdad? Y con relación al 2023, estamos hablando de 6,000 nuevos prestatarios, es decir, personas que antes no tenían crédito, han accedido a nuevos créditos en la gestión pasada con relación al 2023. Entonces, esto es importante porque el tema de inclusión se lo ve ahí. Y en el tema de número de cuentas también, porque el tema de la inclusión no es solamente el crédito. El tema de la inclusión financiera es también el ahorro. ¿Por qué? Porque con eso los estoy incorporando a la formalidad en vez de tener el colchón bank. Ahí están las entidades financieras. Y eso va acompañado de algo muy importante, es como el tema de pagos. Tú habrás visto el tema del QR, ha crecido muchísimo. Tremendamente. Entonces, ¿y por qué? Porque ya las personas, por ejemplo, nuestras caseritas, ya tienen un QR. Y para tener el QR, tú tienes que haber abierto una cuenta, ¿no? Entonces, esto es lo positivo de estas políticas que se tienen de inclusión, porque te permiten formalizarte y te permiten además dejar de tener el colchón bank para llevar a la entidad financiera y hacer estas operaciones con la utilización del QR, que aminora muchos riesgos de manejar el efectivo. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que también del 2023 al 2024 se han abierto 1.3 millones de nuevas cuentas. O sea, realmente el incremento ha sido bastante positivo, ¿no? Y en eso es importante señalar también la confianza que sigue teniendo la población en lo que es la moneda nacional, porque la mayor cantidad de los ahorros están en moneda nacional. Estamos hablando que el 92% de los depósitos está en bolivianos. Y si vamos a ver la colocación de los créditos, el 99.5% está en bolivianos. Ahora uno se pregunta, ¿y cuál es la importancia de esto? Y esto parecería y diría uno, no, es que esto es del año pasado. No, esto ha sido un proceso de bolivianización, de volver la confianza a la moneda nacional. Y cuando a mí me dan mi crédito en mi moneda, significa pues que yo no tengo la necesidad de ir a buscar dólares para pagar mis créditos en dólares, que es un concepto errado que solo están manejando y han dicho no pueden pagar. No es así, porque ya te digo, el 99.5% de los créditos están dados en bolivianos, es decir, la mayor cantidad de las personas pagan en la moneda nacional, que eso es un
un factor bastante importante, también que evita el hecho de que la persona, al no tener la moneda para pagar en la moneda extranjera, no entre en mora, porque yo puedo ser, he generado el ingreso y todo, no puedo ir a pagar en la fecha que está fijada porque no consigo una moneda extranjera, puede ser dólar o cualquier otra moneda. Esto no se da en nuestro país porque la mayor cantidad de los créditos están en moneda nacional y los depósitos también, que esos son factores importantes. Y lo que te decía, ¿no? El hecho de que también este crecimiento es sano, lo muestra el índice de mora, que hemos llegado a un 3.2%. El tema de lo que es el tema del factor, el fortalecimiento patrimonial. Y lo que es importante, siempre dicen, no, que el hecho de capitalizar no permite tener un rendimiento para las entidades financieras. Tampoco es así, porque si nosotros vemos el incremento que ha habido en la rentabilidad respecto precisamente al patrimonio, el 2020 esta rentabilidad para las entidades financieras, que nosotros le llamamos ROE, era de 4.5%. Ahora está con 10.4%. Entonces, es decir, que no es rentable invertir en las entidades, no es correcto, es así. Creo que esto tiene que ir acompañado y uno diría, ¿y por qué a sectores que antes no tenían la posibilidad de acceder al crédito, ahora lo tienen? Porque ya desde el 2007 se ha puesto una política de que al 2025 deberíamos llegar con el 100% de los municipios que cuenten con puntos de atención financiera. Al 2024 hemos llegado a cubrir el 95% de los municipios, es decir, tenemos ya de los 339 municipios en los 9 departamentos de nuestro país, 321 municipios que ya cuentan con un punto de atención financiera, por lo menos. Eso, ¿qué significa? Uno diría, no, bueno, están viendo, ¿no? Significa que tus costos a ti como cliente se abarata. Si yo antes tenía que ir al pueblito de al lado a pagar mi crédito o al municipio de al lado, eso implicaba un costo adicional. O tenía que ir a pedir crédito a otro lugar que no era mi lugar, no era mi municipio, también. Entonces, el hecho de que hayamos tenido y estemos cubriendo el 100% de los municipios es importante para este crecimiento de los créditos, para este crecimiento de los depósitos, para que la mora también se esté manteniendo y que efectivamente también puedan tener otros servicios, ¿es verdad? Y creo que eso es importante. Entonces, eso también es un factor que ha coadyuvado a lo que es el tema de la inclusión financiera y cumplir con los objetivos que se habían planteado dentro de lo que ha sido los planes de gobierno y nuestro modelo, ¿es verdad? Entonces, destacar también que en esta gestión se ha logrado este objetivo. Y algo que yo quiero señalar es el tema de la reprogramación y el refinanciamiento. Muchas personas han atravesado, y empresas también pequeñas, medianas o microempresas, por dificultades, ¿no? Dificultades climatológicas, temas sociales, bloqueos, que han impedido que estas personas puedan generar los ingresos que generaban normalmente, ¿no? Entonces hablamos de personas que no ha sido su intención no pagar, no es que su negocio estaba mal, sino que estas situaciones coyunturales han hecho que no pueda generar la misma cantidad de ingresos para pagar mi deuda. En función a eso se ha establecido a través del Decreto Supremo 5241 que la persona que quiera reprogramar pueda ir a la entidad financiera. ¿Y qué significa reprogramar? Que me modifiquen las condiciones iniciales que yo he tenido en mi préstamo, ¿no es verdad? Entonces, haciendo estas modificaciones, ya sea en el plazo, en el monto, y inclusive se ha dado la posibilidad a la entidad de que haya periodos de gracia, prórrogas, una serie de aspectos que a mí me permitan generar el ingreso y pueda cancelar. Nosotros hemos tenido el 2024 un número total de reprogramaciones de 57.576 reprogramaciones, o sea, un monto bastante importante. Si bien ya con las circulares que estaba emitiendo la ASFI para poder coadyuvar a estos sectores que han sido afectados, hemos tenido un crecimiento entre enero
a diciembre bastante importante. Hemos pasado de 2.707 reprogramaciones a 57.576 reprogramaciones que se han dado. Y vemos también que esta tendencia que teníamos positiva, la curva ha sido mucho más amplia desde que se saca el decreto supremo. Entonces, es importante esta medida que se ha dado como gobierno y también que se ha apoyado desde el ASFI, porque veíamos, por ejemplo, tú pedías una reprogramación y el tiempo que se tardaban en atenderte. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos emitido una circular con un formulario para que todos tengan ese formulario y la atención sea más rápida. En este sentido, hemos visto que del total de solicitudes de reprogramación, el 73% ha sido atendido y ha sido favorable, se ha logrado la reprogramación. Adicionalmente a eso, hay sectores que no solamente necesitan que me reprogramen el crédito que yo tengo, sino que necesitan que me refinancien, es decir, me den más préstamo, ¿no? Más recursos. Y en ese tema también estas normas, estas medidas han apoyado también al tema del refinanciamiento. Por eso tenemos un total de 116.708 refinanciamientos que se han dado y el monto ha alcanzado a 10.279 millones de bolivianos. ¿Y qué es importante destacar del refinanciamiento? Que de los 100% de las solicitudes, el 100% de las solicitudes han sido refinanciadas. Nosotros estamos llevando un control y además de eso nosotros hemos estado a través de la Defensoría teniendo reuniones, atendiendo los requerimientos, porque hay casos en los que no son atendidos y bueno, hemos visto qué casos sí deberían ser atendidos y de eso hemos tenido reuniones con diferentes asociaciones, grupos que nos han traído caso por caso, hemos tenido reclamos individuales, ahí hemos tenido 167 reclamos que nos han presentado, de los cuales se ha logrado reprogramar el 77.4%. Del total de reclamos que hemos tenido durante la gestión 2024, el 81%, estamos hablando de 1.140 reclamos que hemos atendido en la ASFI, el 81% ha concluido de manera favorable para el reclamante. Entonces, creo que ha sido importante las tareas que hemos realizado y también el hecho de ir con educación, ¿no? Hemos pedido no solamente el ASFI, sino también las entidades financieras tienen la obligación de llegar con educación, porque a veces te cuentan historias y te dicen, no, yo voy a lograr que no pagues nada, ya está en instancias judiciales, yo voy a hacer revertir el tema de los procesos. Cuando pasa un proceso judicial a una instancia judicial, ya no depende de la parte administrativa para dar soluciones, tiene ya que seguir un proceso. Pero no obstante de eso, inclusive dentro de las circulares que nosotros hemos sacado, hemos ampliado los plazos para que se inicien los procesos judiciales, precisamente para dar un mayor respiro a las personas y puedan volver a generar ingreso antes de que estos procesos se inicien. Un poquitito ese es la perspectiva de todo lo que ha pasado en el sistema financiero durante la gestión 2024, Silvia. Ivette, yo sé que son demasiadas variables y qué bueno que las puedas nombrar. Obviamente no podemos profundizar en cada una por el tiempo, pero creo que una de las características de Punto Vida, del canal, la radio, es brindar a las personas el tiempo que necesitan para poder informar. Y qué bueno que nuestra audiencia, yo creo mucho en ella, que se quede a escuchar todo, porque a veces nos agarramos de un rumor y de una noticia a medias y conformamos un mundo tremendo. Los números, siempre digo, son fríos. Yo solamente quiero hacerle 2 preguntas que vienen a ser titulares de algunos periódicos que creo que es bueno. Hablamos de que para la ASFI no existe crisis económica en el 2024, ese es un punto. Y el otro, el tema del ratio de liquidez en el tema de los dólares, que es un tema que obviamente es coyuntural importante. Ayer surgía de una pregunta y me decían, la pregunta era, ¿por qué se ha habido crisis? Han crecido los depósitos, han crecido los créditos. Yo les decía, es que no ha habido crisis.
hay efectivamente situaciones que afectan a la economía y eso no lo podemos negar. Hay 2 guerras, problemas internacionales, ha habido también problemas internos, hay una crisis climática que efectivamente dentro de las variables que uno maneja cuando es economista, tú tienes que tomar acciones y medidas. Una crisis tiene que conjuncionar varias variables, es decir, que estés decreciendo con una inflación que supere más de los 2 dígitos, o sea, hay varias variables y condiciones que te hablan de crisis. Hay sectores que se han visto afectados, efectivamente, y en función a eso se han tomado medidas. Pero hablar de una crisis no es correcto, ¿no es verdad? No hay crecimiento, no tienes los índices de mora que nosotros estamos presentando. La gente no tiene dinero para ahorrar, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no te alcanza si estás en crisis. Entonces, esa ha sido mi respuesta, ¿no? A nivel mundial estamos atravesando situaciones difíciles, hay economías que sí están en crisis y nosotros hemos estado viendo precisamente que estas variables que puedan generar un tema financiero, porque la ASFI ve el tema financiero, la estabilidad financiera, y no se han dado. Por eso muestran las cifras precisamente porque hay sectores que están creciendo y necesitan de inyectarse recursos, de acceder a créditos y también hay gente que está pudiendo ahorrar. Entonces, por eso era ayer que yo señalaba que no hay crisis, sí hay problemas como en cualquier economía y mucho más teniendo en consideración el entorno internacional que tenemos, ¿no? Entonces, ahí era mi respuesta. Cuando uno habla de un ratio de liquidez, mucho más cuando estamos en una economía donde la mayor cantidad de crédito y depósitos está en bolivianos, tu índice y tu ratio de liquidez obviamente está en función a esa participación. No hacemos liquidez para bolivianos y liquidez para dólares, es en conjunto que tú tomas. Otra cosa es que cuánto tú tienes para ir cubriendo, ¿no es verdad?, en cada una de las monedas. Y ahí lo que nosotros hemos visto es que las entidades financieras han tenido una disminución en la cantidad de los recursos que tienen en dólares, precisamente en bóvedas. ¿Por qué? Porque han ido atendiendo lo que han sido las necesidades que se han presentado con relación a esa moneda y nosotros hemos ido viendo una disminución, ¿no es verdad?, para la atención. Por eso se han tomado diferentes medidas, se han visto qué sectores deberían ser atendidos para precisamente atender esta necesidad que se ha presentado. Pero no hay, por eso yo te decía, en el tema del índice de liquidez, no hay una liquidez para bolivianos o una liquidez para lo que es los dólares. Ahora, ahí nos preocuparíamos efectivamente si dijéramos que las entidades financieras no han estado devolviendo, pero nosotros hemos visto que sí, han estado devolviendo los recursos que han estado en dólares. Y vemos, por ejemplo, ¿no?, para darte un dato, nosotros en la gestión de que va del 2022 hasta antes del el diciembre del 2023, donde se ha dado la mayor cantidad de especulación en el tema del dólar, el promedio que tenían las entidades financieras para cubrir en sus bóvedas era de 350 millones de dólares estadounidenses. En diciembre del 2023 teníamos 323 y por las devoluciones que se han ido haciendo ante los requerimientos que ha tenido, esto ha tenido una disminución de 142 millones para atender. Pero ahora uno diría, ok, entonces están saliendo los depósitos. No, si bien ha devuelto eso, la gente está ahorrando en bolivianos, porque si dijéramos, sí, se están saliendo los depósitos del sistema financiero, no habríamos tenido un crecimiento en los depósitos. Hemos tenido un crecimiento en los depósitos en bolivianos, que es lo que las personas utilizamos, salvo los exportadores, los importadores o algunos sectores que necesitan comprar materia prima del exterior, ¿no es verdad?, para generar la producción. Ahí las entidades también han estado proporcionando estos dólares para que se pueda dar esto.
Ahora, algo importante que también, y ha sido una medida que se ha tomado para ver esta sobredemanda, atender esta sobredemanda, ha sido la resolución que ha sacado el Banco Central para que ya no haya esa prohibición de que se pueda hacer transacciones con criptoactivos. Entonces yo creo que el tema de haber abierto esa posibilidad ha dado también una posibilidad a estos sectores, que ya te digo, todititos ahorita de el Eloy Salmón y los Uyutos son los más capísimos, entran al Binance, tienen sus cuentas, ya están haciendo sus operaciones, pero es a riesgo personal. Y por eso también han habido entidades como el Banco Visa, que ha abierto la posibilidad de hacer tus operaciones, que se está haciendo de custodio, que te garantiza, a ver, cuál de estos que ofrecen este tipo de servicios en el exterior, nosotros lo vamos a ver y tú puedes hacer estas operaciones con mayor seguridad y obviamente se cobra una comisión. Y están ahora otras entidades financieras también presentándonos para dar esta posibilidad, porque con eso tú quitas esa sobredemanda o esa demanda especulativa de tener dólares, porque lo que nosotros hemos identificado es que no hay dólares. Hay dólares en el sector informal también, en el Colchón Bank. Por eso oímos, ¿no?, varias veces noticias de que sí, a una persona la han encontrado con no sé qué cuántas bolsas y cantidades pues, inimaginables de dólares. Entonces, lo que estamos tratando y estamos trabajando es para, primero, bajar esta sobredemanda, bajar este tema especulativo y también hacer y generar los incentivos necesarios para que estos dólares que están en el sector informal puedan entrar al sector formal y ya podamos ir a la normalización en el uso adecuado de estos recursos y de las transacciones también que se tienen que hacer con la normalidad, porque a veces nos olvidamos también que las operaciones que nosotros hacemos internacionales están no solamente regidas por nuestra reglamentación, sino reglamentación de afuera que tenemos que cumplir y para eso está pues el GAFI, el tema de legitimación de ganancias ilícitas, que no solamente tienen que cumplir las entidades financieras de nuestro país, sino las entidades del exterior con los cuales trabajan nuestras entidades que son los bancos corresponsales. Yo quiero agradecerte siempre, Ivette, por estar con nosotros, por venir a conversar, a explicarnos. Me encanta muchísimo cómo nos explicas, usas los términos que hay que usar, pero también nos explicas a todos los que no conocemos muy bien. Y eso nos da la posibilidad de creo que poder conversar con nuestros afines y decirles que hay datos, hay números que contradicen algunos rumores, que eso es importante. Que tengas un lindo día y una jornada bendecida. Muchas gracias, Silvia, y también a todos los que nos están siguiendo. No nos olvidemos que es importante, por lo menos en el sistema financiero, no puedes ver solamente un indicador. Tienes que ver toda la gama que les he mostrado y han tenido la paciencia de escucharme para poder decir que tenemos un sistema financiero solvente, un sistema financiero que es inclusivo y un sistema financiero con un índice de mora bajo en relación pues al resto de nuestros países que nos rodean. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo, muchísimas gracias a ti.